Bienvenidos sean una vez más a su podcast de confianza. Está encendido el podcast en donde hablamos de todo un poco y un poco de todo. Antes de que nos cierren el micrófono, como podrán ver, hoy digamos que es un episodio diferente. Es el primer episodio que vamos a intentar hacer con video. No sabemos qué va a pasar, no sabemos si esto va a salir para los que nos están escuchando solo en Spotify. Pero si no, si nos están viendo las caras, Oli. Hola. Hola. Preséntense, niños, que les pongan cara a las voces. Sí. Hola, yo soy Majito. Espero no se hayan llevado mucha decepción ante nuestras caras. Sí, como verán, pues esta grabación está siendo un poco arcaica, está siendo bastante... Así como empezó la Mesa Reñoña, así las primeras transmisiones de la Mesa Reñoña, así nos vemos nosotros ahorita. Con el paso del tiempo y de los suscriptores y de la monetización, con suerte vamos a poder ir logrando como cosas más bonitas. Pero bueno, pasemos a lo que nos trunche tencha, o a lo que nos truje... Chencha. Chencha. Ok, Mafito, ¿qué tal tu semana? Muy bien, muy pesada. ¿Muy pesada? Sí. ¿Ya viste Cumbres Borrascosas? No. No la veas. Ok, Está horrible. perfecto. Ingeniero, ¿cómo le fue en su semana? Ha sido de las más cansadas que he tenido en toda mi vida, la verdad. ¿Sí? Pero bien. La verdad es que es mi culpa porque yo pedí que me llegara mucha chamba y muchas cosas. Está bien, güey. ¿Y llegó? ¿Y llegó? Llegó, pero pues ahora estoy así de... Tengo sueño. En este momento me está jodiendo un poco el cuadro porque está chueco, entonces me voy a parar. Va a ser Ok. la única vez que me voy a levantar de esta silla para reencuadrar. Presenten el episodio, por favor. A ver, Mafe. El día de hoy vamos a hablar sobre experiencias paranormales. Ok. Porque no son No, paranormales. porque no son normales. Exacto. Son para... Normales. Sí. Bueno. Hay que recalcar que yo me veo más moreno de lo habitual, o sea, sigo teniendo derechos, ¿vale? Porque la luz no me da tanto a mí, porque yo tengo que estar aquí al lado de la consola, checando, monitoreando. Y tenemos un invitado especial. Sí. Es Gala. Perfecto. Ay, no te voy a tirar. Ay, cuidado. Ya, una disculpa. Entonces sí, experiencias paranormales, porque no son para gente normal. Ese chiste ya lo hiciste, ¿verdad? Sí. Perfecto. Niños, ¿quién quiere empezar? Si quieren empiezo yo. Dale. Porque, bueno, o sea, Vienes preparada. la verdad, Ujú. hablando de experiencias paranormales, yo no soy la indicada. O sea, obviamente yo he escuchado muchas cosas. Muchas gracias, este fue el episodio del día de hoy. Sigue. Obviamente yo he escuchado muchas historias, viví con un hermano demasiado terrorífico. Ajá. Experiencias muy muy feas. O sea, el Ajá. paranormal soy yo. Sí, tú eres el... Ok. Y como muchos saben, pues yo soy muy fan de Se me subió el muerto. Sí, que Entonces- invítenos a su podcast. Que por cierto nos están escuchando. Sí. Les mandamos un saludo. Quirós ya regresa el machete. Y por favor, invítenos a su programa. Ya Estoy se manifestando, acabó. no importa, estoy manifestando que en algún momento van a hacer otro programa o algo va a pasar que vamos a estar con ellos. Con los a cuadro. resolvedores. Sí, es correcto. Y bueno, o sea, a mí me gustan mucho las historias de terror y así. Entonces, pues sí soy muy fan de ellos, aparte de que son muy chistosos. Sí, es correcto. Pero, o sea, de experiencias paranormales como que traje historitas, Ok. pero no son propias. Ah, Ok. Las únicas historias propias que tengo son de mi hermano. Ok. Entonces, pues eso. Ok. Pues yo vine con que la plática fluya porque no creo que haya que anotar algo respecto a lo paranormal. Sí hay, en esta casa sí hay cosas que anotar en cuanto a lo paranormal. Ok. Y yo sí traigo unas cuantas historias, pero vamos a empezar con la tuya. Sin embargo, sí voy a dar el disclaimer de que en esta casa, en este estudio en el que estamos grabando, Sí. siempre han pasado cosas, güey. Sí. Siempre han sucedido cosas. Una que me acuerdo así de aquí, que ahorita se me ocurrió, justo fue en este cuarto. Porque este cuarto ahorita es nuestro estudio y es Sí. mi oficina, pero antes era el estudio de mi papá, Ujú. ¿no? Este escritorio estaba atrás, ahí había un teclado, un piano, bla, 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 y aquí grababa su música. Y aquí se juntaba con su mejor amigo a grabar, pues,
todo lo de Polvo de Hadas. Sigan a Polvo de Hadas, patrocinador. Ujú. Dato Eh, importante. Dato importante. Y muchas veces contó mi papá la historia de la mujer de blanco. Porque no me acuerdo si fue con ese amigo o fue con un cuñado mío que yo tengo. El punto es que un día ya estaban como que medio subidos de copas. Y de ahí donde estoy señalando con mi mano hacia allá, esta mano que estoy señalando, como se puede ver, hay una ventana y da a las casas de los vecinos. Y creo que mi papá juraba que alguien de repente así ya a las 3 de la mañana vio pasar un fantasma hacia una mujer de blanco. Pero no estoy diciendo una vecina, no, o sea que se veía de que al otro lado de la ventana, aquí pegado a la ventana. Y que nada más, creo que era mi cuñado, que se puso blanco, blanco, blanco. Y la clásica de mi papá que dice, ¿la viste, verdad? Pero en esta casa pasan cosas todo el tiempo, güey. O sea, todo el tiempo se oyen ruidos. Pues hasta ya nos ha tocado un episodio. Sí, ya. Ah, sí, ya nos tocó un Apenas episodio nos que, tocó. que se abrió una puerta o algo así. Ujú. Gala, ¿qué haces? Gala, Gala, stop it. gala. Continuemos. Entonces, si quieres lanzar tus historias, tú vas a leer una y luego tu hermano va a contar algo paranormal Va. de su vida Va. y lo vamos tomando desde ahí. Bueno, es más un dato curioso. Suéltalo. ¿Ustedes sabían que el cerebro completa lo que no entiende? El cerebro completa lo que no entiende. Ujú. Algo había yo escuchado de eso. Sí. Cuando ves una sombra o figura rara, tu cerebro usa algo llamado pareidolía. Ujú. Es el mismo fenómeno por el que ves caras en las nubes o en la pared. Tu mente prefiere inventar una explicación antes que aceptar, no sé qué es eso. Sí, entiendo. Y es como el mismo principio que, por ejemplo, a cierto grado de tu vista, o sea, a cierto grado de tu periferia, dejas de percibir colores. Exactamente. Entonces, si tú estás viendo justo enfrente y ves de reojo, por ejemplo, la casa del vecino o acá, en realidad tu cerebro está completando el color que ya existe basándose en las experiencias previas que has tenido. Ujú. Porque en realidad tu periferia no percibe colores. Ujú. Y entonces lo mismo pasa con las caras en las nubes, las caras en la pared, el hombre del sombrero en la esquina de la puerta. Ujú. Entonces... Ah, ¿verdad? Se cagaron. Como cuando es en la noche y ves así como una figura armada. Sí, güey. Ajá. Y prendes Y la prendes luz la y es la luz silla y con un chingo de ropa. Exactamente. Ajá, Así. ese es mira, interesante. Ingeniero, una historia, Pues un dato. una historia paranormal. Que por cierto, tiempo, este Ajá. episodio lo estamos haciendo gracias a los comentarios de 2 de las únicas 3 personas que comentan en nuestros episodios. Entonces, gracias a Zoe Meneses y a Sara Osorio Sí. por sugerir este episodio de experiencias o fenómenos paranormales. Continúa. Ok, pues yo tengo una que es sobre los sueños. Ajá. O sea, pero no fue una típica pesadilla, ¿saben? O Ajá. sea, de verdad fue algo muy, muy cañón. Porque bueno, o sea, supongo que mucha gente aquí sabe lo que son los sueños lúcidos, Sí. al mismo tiempo que son los desdoblamientos y etcétera. Ujú. Pues a mí me pasó algo que combinó un poquito de ambas, em, pero de una forma muy terrorífica. Ujú. Y es que yo estaba dormido y estaba en la cocina a oscuras. O sea, yo estaba soñando. Estabas soñando que estabas en la cocina Ajá, exacto. a oscuras. Pero de verdad estaba ahí parado nada más, en la cocina de mi casa, totalmente. O sea, era idéntica. O sea, no había el típico, de repente había un elefante, una cosa Ajá. así. No, o sea, todo normal. Y de repente me despierto y empiezo a sentir una sensación de miedo muy fea, o sea, muy cañona. Entonces lo que hago es que me intento levantar, o sea, ya desperté y me intento levantar, pero no puedo, ¿no? Entonces Se digo, te subió se el me- muerto. el famoso se te subió el muerto, que realmente digo, ya científicamente explicado es lo de parálisis del sueño, ¿no? Correcto. Que tu cerebro no ha conectado bien una parte, ya saben, ¿no? Entonces, lo que empiezo a hacer es gritar. Empiezo a hablarle a mi mamá así de, ayúdame. Todo esto en la vida real, Sí, o sea, ya... ya es despierto, ¿no? Le empiezo a gritar
Y entonces ella empieza a escuchar cómo sale de su cuarto, entra al mío, me empieza a mover, así, me empieza a mover, para que yo me despierte y de repente, pum, abro los ojos. Otra vez despierto. Pero entonces lo que yo pensaba que sí estaba despierto y que estaba pasando, no estaba pasando. Era un O sea, sueño era dentro de un sueño. Era un sueño dentro de un sueño. Güey, qué mal trip. Me levanto y entonces me puedo mover con libertad, pero para esto, o sea, ya estaba despierto, o sea, realmente yo ya estaba despierto, pero no tenía la sensación de que estuviera despierto, no sabía lo que estaba pasando. Entonces fui al baño y lo que primero que se me ocurrió fue verme al espejo, porque dije, si es un sueño, no me voy a ver. Ajá. Bueno, eso fue lo que yo creí. Entonces entré al baño, me mojé la cara, me lavé las manos y me vi con una cara de terror espantosa. Pues dije, creo que ahora sí Ahora sí ya es la desperté. realidad. Y ya me fui a dormir otra vez, pero de verdad fue una experiencia muy cañona, porque fue de película, o sea, de estar viendo a mi mamá moviéndome y yo o sea, sin sentir mi cuerpo poderse mover, a de repente, así como un parpadeo, despertar, ¿sabes? Ya que, ¿qué opinas? No, eso es, o sea, es que son de esas veces en las que yo digo, ¿cómo Jun no se despierta con los gritos de Ian? Porque sí grita de verdad, o sea, O sea, no es de que tu hermano haga... No, no. No, o sea, sí no, gritas no. culero. Sí grita. Y entonces, o sea, de las cosas, o sea, de las historias es Ian y yo compartimos muchísimo tiempo cuarto. Sí. Ajá. Entonces, por eso digo, ¿por qué Jun? O sea, a lo mejor tiene el sueño muy, muy pesado Jun. O ya desarrolló un mecanismo de defensa. Una en el que- vacuna. sí, en el que no lo va a escuchar. En el que no lo va a escuchar porque yo, o sea, de repente era escucharlo llorar y luego reír. Qué miedo, güey. Entonces era como, ay, bueno, otra vez está pasando, ¿no? Y habían veces en las que gritaba, pero gritaba de, ayúdenme, por favor, ayúdenme. Y yo, ay, ¿qué está pasando? Entonces lo ibas a revisar y dices, estás soñando. Y de repente, Sí, no inventes. Güey, a reserva de que nos vayamos por una tangente y el episodio de cosas paranormales se vuelva episodio de sueños lúcidos, Ok. yo tengo algo que contar al respecto. Contexto. En muchas como creepypastas y teorías, leyendas, mitos, dicen que cuando te das cuenta de que estás soñando, no lo digas. O sea, que tú vivas tu sueño y lo Ujú. modifiques y hagas lo que quieras, pero que no le digas a nadie que ya te diste cuenta de que es un sueño. Y yo decía, esas son jaladas, es Ajá. una teoría de conspiración, la madre. Y hace 2 noches, güey, tuve un sueño muy cabrón. Y ahí les va. Para todo esto, yo leí un libro hace un tiempo sobre cómo tener sueños lúcidos. Y es como un manual. Ajá. Y uno de los capítulos que más me gusta, te enseñan a identificar los signos de sueño. El libro le llaman Dream Signs porque está en inglés. Porque sé leer en inglés. Oh. Y sé Mm. hablar en inglés. Of course, ok, my ok, horse. ok. Ujú. Y llaman a estos Dream Signs. Y son todas estas señas, todas estas cosas que ves en los sueños y que te hacen saber que estás soñando, Ajá. ¿no? Como hace un tiempo que decían, ay, estoy con mi mamá y la estoy abrazando, pero la lámpara se ve rara, ¿sabes? Ajá. ok. Eso sería un Dream Sign. Ajá. Y una de las que se los comparto a ustedes y a ustedes, que es una práctica muy bonita o muy buena, es que cuando estás soñando, físicamente, neurológicamente, las áreas de tu cerebro con las que lees y con las que escribes no están activadas. O están activadas pero a un grado muy chiquito. Por eso en los sueños es muy difícil leer y escribir. Ujú. Ok. ¿Ok? Entonces, esta práctica indica que cuando estás soñando, y lo puedes hacer, literal lo pueden hacer ahorita mientras estamos grabando. Ok. Encuentren algo en el espacio que ustedes puedan leer. Ajá. Lo que ustedes quieran. Encuéntrenlo ahorita. Ujú. ¿Ya lo encontraron? Ajá. Ujú. Ok. Si esto fuera un sueño, ustedes voltense para otro lado, tantito, Ajá. y digan o piensen, si estoy soñando, eso que acabo de leer va a cambiar. Ujú. Díganlo. Si estoy Eso que soñando. estoy soñando va a cambiar. No. Si estoy soñando, Si estoy soñando, eso que Eso- leí, Eso que leí Va a va a cambiar. cambiar. regresen a leer lo que leyeron al principio. ¡Pum! Véanlo otra vez. ¿Cambió? No. No. Ok, No. no están soñando. Pero ya Gala ya fue a descubrir algo.
Pero si estuvieran soñando, el 95% de las veces que ustedes hacen eso, ese letrero, esas letras cambian. Y ya diría algo completamente diferente. ¿Ok? ¿Ya establecimos eso? Ajá. Ok. Hace 2 noches, güey, yo tuve un sueño en el que yo estaba en la clínica veterinaria donde yo trabajo y había un letrero en la pared, primer como red flag de que era un sueño. Ese letrero no existe ahí en la vida real, Ok. porque era un letrero de los de las calles. O sea, de los que Ajá. están en los postes, Ajá, ajá. los letreros que dicen Calzada de Tlalpan. Ujú. Sí, Cosas sí, así. sí. Era uno de esos. Y el letrero que yo estaba leyendo tenía 2 palabras. Era como Gómez Farías Ajá. o Ignacio Allende. Eran Ok. 2 palabras. Y en mi sueño dije, ¡ay! Sí, es cierto. A ver, lo voy a intentar. Y entonces estoy leyendo Gómez Farías. Y digo, ok. Si estoy soñando, eso que acabo de leer va a cambiar. Volteo y en efecto, ya no decía Gómez Farías, como que las letras se habían mezclado. Entonces decía como Sohem Iryasov. Ok. Y entonces en el sueño, en voz alta, digo, ¡ay, mira! Esto es un sueño. ¡Pum! Me apagan las luces, güey. Así mi sueño se va a negros. Ajá. Como si hubiera yo cerrado los ojos o como si estuviera yo en un espacio cerrado y me hubieran apagado la luz. Ajá. Ajá. Se va a negros. ¡Ah, esto es un sueño! ¡Pum! Oscuro. Ajá. Y de acá escucho 2 voces de 2 como hombres que se empiezan a cuchichear. No, pues ya se dio cuenta de que es un sueño. Pues sí, ya acábalo. No, pues ya, ¿para qué seguirlo? Ya se dio cuenta. Y ¡fum! Me desperté. Y yo, ¡ay, no mames, güey! inventes. Estuvo bien Órale. feo, güey. Las voces de mi cabeza me dicen, mátalo. Entonces yo tenía esto de, che, leyenda creepypasta de que si Ajá. te das cuenta de que estás soñando no lo digas, che, locura. No, al parecer sí hay como algo. No Algo por ahí, inventes. Algo detrás muy... Sí, muy cabrón. Ay, qué fea. Siguiente. Bueno, ahora sí viene una historia. A ver. La casa de la tía Toña. Ok. ¿No la conocen? No me suena. ¿Es la de Ok. Chapultepec? Sí. Ah, ya. Sí. Ubicada en el bosque de Chapultepec, según la leyenda. Ajá. Se cuenta que una mujer rica acogía a niños de la calle, pero un día perdió el control y los asesinó. Desde entonces se escuchan gritos, se ven sombras, hay historias de accidentes extraños en la zona. No hay registros históricos sólidos, pero la leyenda sigue viva. Ok. Sí, había escuchado de eso. Es una casa blanca, así como... Sí se ve como de gente muy rica, Ajá. ¿sabes? O sea, una casa de que... De esas secciones de dudosa... ¿Cómo se decir? De que dudosa que el De gobierno... Ajá. dinero de dudosa procedencia. Exacto. Ajá. De que está en un lugar que dices... ¿Quién compró este terreno? Ajá, ¿Sabes? ajá, O sea, ajá. ¿y quién lo permitió? Sí, sí, Bueno, sí. pero sí es una casa gigante y las fotos que buscas en internet, que de hecho son muy pocas, Ok. es una casa blanca ahí abandonada. Y sí, o sea, ves la foto y ya te da una vibra muy cañona. Sí, a ver si la tienes, Mafe. Sí, aquí la tengo. Pero ve. Ah, yo no contando. me metería ni loco. Ya estamos en esas de que podemos decir, les vamos a poner la foto aquí. Sí, ¿Va a salir la foto? o yo se las puedo enseñar. Así en este momento estamos viendo la foto o no hay nada. O estoy quedando como No un lo idiota. sé, ya lo veremos. Ok, perfecto. En lo que tú la buscas, yo sí les voy a contar historias paranormales de mí. Ajá, ok. ¿Va? Ok. ¿Quieren? Pero antes Ay, de que No me continúes pegues con en tu ese historia, brazo, me vacunaron. Ay, perdóname. antes de que Perdón. continúes voy a hacer un Historia. comentario. Ajá, comenta. By the way, Gala Ajá. es la perra más perceptiva que yo he conocido en toda mi vida. O sea, de verdad, que yo creo que la vida, Casa lo de que la tía crean, Toña. me la mandó por algo, ¿sabes? Ok. Porque de que es una, o sea, es muy sensible al grado en el que sabe cuando estás enojado y no tiene nada que ver con ella o lo que sea, Ajá. sabe, Ajá. o sea, y me refiero a que se te queda viendo así como, no sé, o sea, viendo qué onda y no sabe cuando estás triste, lo que sea, de verdad es muy, o sea, Perceptiva. perceptiva, exacto, Perspicaz. perspicaz. Y algo que pasa mucho es que cuando tengo esos sueños que son muy fuertes, porque bueno, o sea, me podría llevar todo el episodio hablando de ese tipo de sueños, pero estamos en experiencias paranormales, Sí, sí, sí. despierto y lo primero que veo es a Gala viéndome fijamente. Neta, o sea, Ah, sí. pero... Sí. Y va y se acuesta. Ah, porque Gala y yo
nos dormimos juntos, para quien no lo sepa. Ay, sí, Gala es un oso de peluche. Usualmente a los perros no les gusta que los abracen, que No. los carguen. Si Esta se es va a un... poder, No. si se va a poder, adjunto foto. Sí. Porque aparte, el otro día, ¿cómo te dije? Mira cómo nos dormimos. Y nos Ay, acostamos sí. y aparte ya tenemos así posiciones, o Sí, sea, sí, de que sí. marcada, Sí, porque- ensayado el asunto, Sí, ¿sabes? porque aparte me dice, y si yo me volteo, Gala se queda aquí y luego se pasa acá. Sí, neta. Pero bueno, Ven, ven, Gala. Ven. ha pasado muchas ocasiones en las que Gala le ladra cosas. Y claro, ha habido un porcentaje en el que es un gato, alguien que pasó en la parte de afuera, pero muchas veces es de que al espejo, a esquinas, y dices, o sea, ahí vio algo, sintió algo, neta. Entonces, por una parte digo, quise traerla a ver si nos a ver si nos da indicio de algo. Mira, no creo porque es de día, Es de día, ok. pero si nuestro canal de YouTube llega a los 1000 suscriptores, grabamos un episodio nocturno en un panteón. Ok. Yo sí jalo. Me voy a Yo arrepentir. claro, me yo voy a- vendo paletas. Me voy a arrepentir. ¿Por qué un panteón si aquí seguramente van a pasar 1000 cosas a las 3 de la mañana? Eso sí, te digo, les voy a contar una historia paranormal Ok, que curiosamente no sucedió aquí. ok. Sucedió en la casa de una expareja que yo tenía. Ah, ya. Porque contexto, esa casa, en general como que esa familia era muy de brujos, muy de brujitos, pues sí, o sea, como espiritualmente Ah, practicantes y esotéricos y demás. Santería y todo eso, esos rollos. No. Los santeros eran los necesariamente. vecinos. Ok. Los santeros eran los vecinos, que sí eran porque de repente las primeras veces que yo me quedaba ya muy tarde en esa casa, había ciertos días en los que se empezaba a escuchar Ah, con una tambora. Y me decía la que era mi novia, sí, es una tambora. Y yo, ¿de qué hablas? Es un ritual o una ceremonia santera, que es en la que pues, llegan las camionetas con gallinas y bueno, se podrán imaginar el resto. sí. Y entonces pues resulta que esa casa donde ella vivía y donde vivía su padre, pues sí estaba energéticamente muy cansada, muy cargada. Y me contaban historias de que no, yo cuando era niña, no, nadie me creía hasta que una amiga se quedó a dormir en mi casa, que de repente alguna fuerza abría las puertas de la cocina, o sea, los gabinetes y sacaba las ollas y las empezaba a azotar por todos lados. Aquí había un piano, el piano lo empezaban a tocar. Ajá. Y yo como que sí le creía, pero yo digo, yo creo que hay cierto grado de exageración en eso. Sí. Hasta que me empecé yo a quedar en esa casa, güey. Ajá. Y pasaron varias cosas. Desde lo más simple, por ejemplo, desde lo más... que hasta me llegué a acostumbrar, güey. Porque te decían, no, sí hay cosas aquí, o sea, sí hay alguien que se quedó aquí atorado. Usualmente no es malo. Ya cuando te dicen usualmente no es malo, dices como, espera. Sí me llegaron a decir, si sientes que te empujan por la escalera, nada más agárrate bien del barandal. No, pues Ese gracias. Pero bueno, llegaron a pasar muchas cosas. Lo más simple era como que, por ejemplo, estábamos cenando y aquí está el tenedor. Lo dejé, digamos que estoy viendo el tenedor desde arriba, ¿no? Este es un Ajá. Como la plano, mesa. un plano cenital Ajá. del tenedor. Y que el tenedor está en el plato y que de repente el tenedor hace esto. Ajá. Y se mueve así sobre el plato. Y tú ya dices, órale. Ajá. Y me Ajá. tocó ver, a mí nadie me lo contó. Gala, por amor de Dios. Galita, Es que ahí tienes algo. tú continúa. Gala. Ay, sí es cierto, y hay premios de perro. Sí. A mí me tocó ver, nadie me lo contó, en la cocina también había una especiera, o sea, había una repisita en la que ahí ponían los botes de las especias. Y te estoy hablando Ah. que, Mafito me va a ayudar a ilustrar esto. Préstame tu agua. Sostén tu agua así. Exacto. Digamos que la especiera no era a esta altura, ¿no? O sea, era una especiera que tapaba hasta acá los condimentos, ¿va? Para los que no nos están viendo y solo nos están escuchando, era un mueble que si tú metías el condimento quedaba como topado. Ay, perdón, Ajá. te volví a tocar en la vacuna, perdón. El condimento quedaba topado a 3/4 de la altura. O Ajá. sea, no había manera de que con un airecito, ¡puc!, se cayera Ajá.
el bote, jamás. Y a mí me tocó ver más de una vez que los botes de condimentos brincaban del especial. ¿Está bien cerrado esto? Sí. Que los botes de condimentos hacían así, o sea, literal que se brincaban del mueble, güey. Y tú decías como, eso físicamente no es posible. Sí. No es posible. Y vamos a continuar con ustedes antes de que yo siga con mis historias, porque en esa casa en esa casa y en esa calle, Sí, ahí donde me estaba esa contaste. casa, no mames, o sea, no manches, pasaron un chingo de cosas. Ay, qué horror. Siguiente, Siguiente. Gala ya encontró los premios para perro. Sí. Muchas experiencias paranormales pasan de noche por una razón. En la oscuridad, tu visión periférica es más sensible. El cerebro recibe menos información visual y la imaginación compensa lo que falta. Ajá. Por eso las sombras parecen moverse de más. Que es un poco de la mano con lo que decías anteriormente, Ajá. que Ujú, a falta de información el cerebro va a rellenar. ujú. El cerebro no se va a quedar con la duda. That's it. Y ahí es cuando... ¿Alguna vez ustedes han visto así de que al señor del sombrero o cosas de estas? Creo que se fue un no. No, pero una vez íbamos por GNP, porque no me acuerdo si pasé por ti. Algo pasó. Ahí en GNP, ahí yo también tengo una. Para quien no Yo también sepa, tengo en una. GNP, eso no seguros, pero bueno, Ajá, GNP cuando tengo decimos una. GNP nos referimos a donde está ubicada esa aseguradora que es cerca de aquí, Ujú. que antes era la Universidad Iberoamericana, Ok. antes de que la pasaran para allá las favelas de Santa Fe. No se ve. Bueno, continúen. Ajá, GNP. No me acuerdo si fue porque una vez pasé por ti o algo así, que íbamos ahí por GNP, y entonces me dijiste, ay, mira el señor. Ah, sí. Y yo, ¿cuál señor? Y pasamos, así enfrente del señor, y le digo, ay, qué feo que esté aquí solo, ¿no? ¿Ve qué hora es? Y lo pasamos y le digo, ya no está. No Sí, mames. Neta. No mames. Neta. O sea, es que aparte, mucha gente, es que está al lado de un canal. Sí, Entonces, literal de un canal de agua. De sí, agua, sí. y hay una curva y precisamente esa curva es muy famosa entre los locatarios. Que ustedes vivían por ahí. Ajá, sí. Inclusive también por acá, ¿eh? Ok. Porque o sea, ya cuando te lo dicen más de 4 personas, ya dices, o sea, ya... Sí, ya no es como tanto Ajá. un rumor, ya hay algo ahí. Ajá, dicen, es que nunca te vayas por ahí solo, ni te vayas, en la noche, Ajá. porque es muy peligroso. Ok. Entonces, de por sí da una vibra medio pesadona, pero tal vez no te imaginas, actividad paranormal, te imaginas más como alguien va a pasar y te Me va van a picar, me van a Ajá, asaltar, exacto, me van se va algo a a... hacer un así. vaguito, una Ujú. cosa así. Pero, hubo una temporada en la que estaba no tan iluminado. Entonces, tú pasabas por ahí y de por sí era una experiencia fea, así Sí, no sí, sí. pasara nada, o sea, Ajá. Sí. y me acuerdo precisamente que ese día íbamos pasando y primero vimos una sombra y bueno, yo la vi primero. Entonces le digo, mira, al señor, ¿no? Lo que sea. Porque independientemente primero dices, es una persona pues, caminando X, Sí. ¿no? O sea, Un transeúnte. se se ve raro, o sea, qué miedo estar ahí, ¿no? Ujú. Vamos pasando en el carro y va pasando el señor y aparte era tenía un aspecto físico oscuro, no necesariamente como de indigencia o una cosa así. No, era Pero, como negro. Ajá, ¿sabes? o sea, literal, o sea, una persona, Era un ser de oscuridad, güey. Ajá. Ajá, o así, sea, así porque decir es que negro era. es difícil explicarlo, porque no es como que fuera negro de 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 tez color, morena, ¿no? exactamente. tez morena. No. Sí, no, o sea, Era como una sombra, o sea, pero oscuro, oscuro, oscuro. y diferenciabas, oscuro. digamos, lo monocromático, ¿no? Hasta Ajá. eso, sí. Y entonces vamos pasando y lo vamos viendo, volvemos a voltear hacia atrás, ya no estaba. Ujú. O sea, y no como que digas, se cruzó, lo que sea, porque precisamente es una curva Porque si ves, o sea. donde no es posible. No hay en como dónde que- esconderse. Sí, no. Ujú. No hay en dónde esconderse. Precisamente porque es una banqueta muy ligera y aparte pues están las paredes, o sea, no hay árboles, no hay nada.
Ujú. Sí, No estuvo muy mames, cañón esa güey. vez, sí. Que, o sea, justo hablando del canal, o sea, ya han habido varios casos del canal que hay gente, que encuentran gente muerta ahí. ¿Que Bueno, los van a pero- aventar ahí o que ahí se mueren? Pero según yo es más atrás, ¿no? Ajá, o sea, no es... Pero bueno, mm, es el mismo canal. es el mismo canal. Sí, o sea, Pero sí, ya van varias, historias que ahí encuentran a la gente. Entonces imagínate todo el espíritu que está ahí rondando. No, sí, no mames. sí, está cañón, está cañón. Sí, por si caminas por ahí y ya le haces... ay. Sí, le haces como, ay, voy a caminar más rápido. Pues no sé si te ha pasado a ti, Ajá, pero por la escuela de Jun, ajá. en la... Que en no la vamos a puerta decir del cuál canal, es, pero... en la puerta del canal, yo he llegado a sentir como en cierta parte como muy muy frío y de repente dices, no, pues es pues es la temperatura, ¿no? Dices, no, pues es mucha sombra, Sí, es te mucho justificas. árbol. Ah, Dices, pues sí, es porque está fresco, ¿no? Y de repente llegas y las mamás, es que está haciendo muchísimo calor aquí, no puede ser. Y yo, pero aquí se siente bien fresco, aquí hay mucho árbol. Sí, dicen que los descensos bruscos de temperatura indican presencias sí, fantasmagóricas, ¿no? sí. Entonces, imagínate. Güey, qué heavy. ¿Les Sí. cuento la siguiente? Sí. Sí. Misma casa, Ajá. misma época de la Ok. esta que ya conté. Ok, ok. Contexto rápido, esta expareja que yo tuve tiene un hijo. Y entonces en ese momento el chavito habrá tenido 5 años. Entonces te imaginarás que la casa está llena de juguetes, de repente, pues, cosas para colorear, o sea, pues la habita un niño. Entonces hay muchos juguetes. Y me acuerdo que había un juguete que le habían regalado por esas épocas al chavito, no me acuerdo quién, pero que era como una garra. O sea, pues sí, era como un armatoste en el que podías meter la mano. Ah, ya, como de dinosaurio de Godzilla, ¿no? Algo Pues así. no de Godzilla, más bien, imagínatelo como más como de Wolverine. Ok. Entonces que era Ajá. como un guante en el que metías la mano y le picabas un botón y ¡juinch! Y salían dos Ah, ok, garras. ok. Ajá, Salían Ok. dos pedazos de plástico. No era de Wolverine, era como de un robot. ajá. Pero entonces le picabas un botón y salían dos pedazos de plástico que eran las, entre comillas, las garras del robot. Ajá. Y la particularidad, bueno, como todo niño, no, pues le encantaba, la guerra y violencia, es normal, ¿no? Entonces, pues le encantaba andar jugando con esa madre. Y la otra particularidad de este juguete es que justo cuando le picabas ese botón que desplegaba las garras, Ujú. hacía un sonido. Tenía una grabación de un sonido que le hacía como ¡winch! Ajá. Entonces le picabas ¡winch! Ajá. ¡Winch! Deja de chupar mi agua, ¿qué te pasa? Abusiva. Y entonces resulta que una noche, ya era tarde, el chavito ya se había ido a dormir. Todo esto fue en pandemia, entonces yo pasaba mucho tiempo en esa casa, mucho Ok, tiempo. ok, ok. Y el niño ya se había ido a dormir, sus juguetes estaban abajo y yo estaba con esta persona, habíamos terminado de cenar. Insisto, en este contexto de que en esa casa, no, es que aquí sí hay alguien y aquí hay espíritus y las cosas se mueven y demás. Ajá. Y hace cuenta que si nosotros estamos aquí, a 2-3 metros, estaba el dichoso juguete. No era un juguete viejo, como para decir, es que le falta pila y entonces tiene un cortocircuito. No, era un juguete reciente. Ujú. Entonces yo estoy hablando con esta persona de, no, sí, que no sé qué, ay, este güey debería, esta chava que ni sé, y de repente, ¡winch! Nos quedamos callados. Intentamos seguir la conversación. Nah, que la fregada, que no sé, ¡winch! ¡Winch! Luego identificamos que era este juguete. Ajá. Y que lo alcanzábamos a ver, era como de, no, sí, ahí está. ¿Alcanzas a ver si está aplastado con algo, si algo lo está? No, está como ahí encima de la mesa, encima del escritorio. Ah, bueno. Y como te estaba, ¡juinch! ¡juinch! Como en Shrek. ¿De qué? En Shrek tercero, cuando quieren hablar y el barco no los Ah, deja hablar. Sí, sí, sí. A ver, pregunta. En esa Ajá. situación, ¿tú qué hubieras hecho? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Intentas Nada. seguir con tu vida como si fuera Yo normal? me hubiera... Lo reprimo, ¿no? Sí, Ok, lo bloqueas. sí. Ok, ¿tú qué hubieras hecho? Ah, yo voy. ¿Tú vas? Yo voy por él, a ver qué onda. Ok. Lo que hizo esta muchacha fue que, digamos que lo agarró de ouija.
Ok. Y le pareció muy buena idea empezar a hacerle preguntas. Literal, a la usanza de un sonido para sí, dos para no. Ajá. Y le empezó a hacer preguntas. Y empezó a decir, no es mame, te lo juro, o sea, por mi madre que Ah. esto pasó, güey. Sí, sí, por sí, mi sí, madre que esto Ok, pasó. ok. Y empieza ella a decir, ¿hay alguien aquí? ¡Juinch! ¿Eres un hombre? ¡Juinch! ¡Juinch! Ok. ¿Eres una niña? ¡Juinch! Y yo ya estaba así, güey. Yo me autoabracé en la silla y dije, ya, detente, güey, detente. Por favor, detente. No, es que tenemos que preguntarle quién es para ver qué necesita. ¡No! ¡No! Necesito yo salir de aquí. Eso es lo que necesito. ¿Estás atorada? ¡Juinch! Ay, le hubieran prendido una vela. Sí lo hizo y le dejó un vaso de agua y después ya no sonó, pero todo ese proceso literal fue de, ¿necesitas que te crucemos? ¡Juinch! Y yo así ya me llevaba la verga, o sea, de verdad, me estaba llevando la chingada en esa situación. Y sí, al final, porque te digo, esta mujer también era brujita y venía de brujitas y le enseñaron a ser bruja y entonces sí, le prendió una vela, le puso un vaso de agua, creo que le prendió un incienso. Ujú. Ah. Y ya, no volvió a suceder. Pero ese momento, o sea, sí está feo, güey. O sea, Sí. está feo. Sí. Sí, pues sí. Siguiente, Ay, qué muchachos. fea. Yo voy a contar una que nunca he dicho. Ok. Y la verdad es que no la había contado. Yo creo que en parte por ego. ¿Por ego? Ok. Por el crítico de comida. Exacto, Ok. exacto. Antonio. Antonego. Pero justamente también no la había contado porque no pensaba que alguien pudiera creerme. Ok. ¿Ok? Entonces, Aquí te creemos. créanme. En el departamento en el que antes vivíamos, Ajá. en el cuarto de mi mamá, Sí. había enfrente de la cama, en las puertas del closet, eran espejos. Ok. Entonces, un día, yo tocando guitarra, dijo, quiero ver cómo me veo tocando guitarra. O sea, ese fue el Completamente el válido. motivo Ok, de ok. ir al cuarto, Sí, ¿no? güey, sí. Y entonces estoy sentado tocando la guitarra Virtuosamente. y de repente empiezo a escuchar como que alguien acompaña la guitarra con voz. Ok. Pero el sonido no era como si viniera de atrás de mí o al lado, era como si la resonancia de la guitarra Ajá. también tuviera voz. Ok. Entonces, a mí algo que ahorita ya no lo he hecho mucho, pero antes algo que me gustaba mucho era agarrar acordes de una escala, habrá músicos que me entiendan. Y entonces yo empezaba a tocar cualquier cosa para improvisar y ver qué sacaba que me Sí. gustaba. Sí. Y entonces en eso hacía mucho eso y te lo puedo prometer que había inclusive, pero es que era inclusive como en otro idioma, pero era una fonética clave. O sea, no era como, es que se escucha como no, o sea, se escuchaban palabras. Sí. Y yo seguía tocando y escuchaba palabras. Y dije, "Huh", pero nunca lo dije porque dije, algo bueno puede salir de aquí, ¿no? O sea, algunas canciones pueden salir buenas de aquí. Pero la verdad es que ya llegó un punto en el que se me fue la onda y lo dejé de hacer. Pero ahora que lo pienso, realmente creo que sí está muy paranormal. Sí, güey. O sea, no estabas. es normal. Había un espíritu componiendo contigo. Está loco. Qué loco. Sí, y solamente pasaba, porque yo me iba al cuarto, no pasaba. Mm. Pasaba cuando estaba frente al espejo en el cuarto. Muy de Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, ¿sabes? Yo creo. O sea, Pues justo. By the way, Ah. ese espejo se rompió. Lo rompieron. ¿quién lo rompió? No me acuerdo. Ok. Yo no. No vamos a señalar, no ¿No vamos fueron a... tú y Jun? No. ¿Estás seguro? Lo rompió el poltergeist. Pips. Lo rompió Pips. Wisconsin, 1973. La familia... Sigue. Bueno, de hecho, mi mamá justo tenía otro espejo como para, como verse, así como, justo ahí en el departamento era el baño
un pasillito, el mueble de mi mamá y su espejo. Sí, el espejo como para reafirmar look, ¿no? Antes de salir. Exactamente. Y mi mamá cuenta que Dalí le solía Ah. ladrar mucho a ese espejo. Dalí es un Yorkie this big, ¿de qué? ¿11 años? 12. 12 años. No, así. 11. No, 12. 12 este año cumple 13, es un año mayor que yo. Y es un señor viejito, medio histérico, medio agravioso. Continúa. Y y le empezó a ladrar mucho a ese espejo. Ok. Y mi mamá decía como, pues, ¿a qué le ladra? ¿A qué le ladra? Hasta que se dio cuenta que Dalí le ladraba mucho al espejo, que era a lo que le ladraba era al espejo, y mi mamá se deshizo de ese espejo. Pero a ese. Nada más a ese. Nada más a ese. Ujú. ¿No era como que Dalí veía su reflejo en otras cosas y también se ladraba? No. No, No. Curioso. porque, o sea, no, pues no se ve en el espejo. Curioso porque que está lo, Sí, es dura. chaparrito. que lo toques ahorita. Ese espejo daba contra el espejo del closet. O sea, se armaba ahí un... Sí, porque era Algo, ¿no? O sí, sea- o sea, era el baño, el espejo y el otro espejo. Como una triangulación de Ajá. reflejos. Ajá. Ajá. El triángulo de los espejos. ¡Oh! Idea para un cuento o para una película. Sí, y aparte, o sea, mi mamá nada más dijo, ay, qué raro, y quitó el espejo de ahí. Pero el espejo ahí sigue en la casa. Órale, hay que ponerlo. ¿Qué? Hay que colgarlo en algún lado para ver qué pasa. Pues ahí está en la casa. ¿Cuál es? Es el ¿El del que está baño. junto al baño? Sí. El rojo. Ah, El rojo. en el sí. que siempre te tomas tus selfies para redes Sí. sociales. Mira. No, qué miedo, güey. Te digo. Siguiente historia. ¿Tienes algún otro dato, alguna otra cosa? Sí, Venga. la parálisis del sueño explica muchas historias de fantasmas. Durante la parálisis del sueño no puedes moverte, puedes ver o escuchar cosas, sientes presencia en la habitación. En varias culturas se interpreta como demonios o espíritus, pero científicamente es un desajuste entre el sueño REM y el despertar. Sí, y es que es horrible. O sea, cualquiera es que le ha horrible. pasado Es muy dices que es feo. horrible porque por Muy más que feo. lo quieras concientizar y por más que sepas esta información y digas, no, esto no es no, lo que está pasando es que mi cuerpo, mi cerebro ahorita no está produciendo la hormona. De verdad se sienten las cosas. Es que A te mí desesperas. la única vez que me pasó, la única vez que me ha pasado fue súper fuerte porque yo podría jurar que sentí que justo alguien se subía a la cama junto a mí, o sea, sentía yo este hundimiento del colchón Ah, Ay. y a mí me gritaron, güey. O sea, mi parálisis del sueño, yo sentí que alguien se trepó encima de mí literal, o sea, que se me pusieron así ah, y me empezaron a gritar en la cara. O sea, que me empezaron a gritar así. Güey, es muy feo, güey. Es muy... ¿Por qué te ríes, estúpida? ¿Por qué te ríes? Y, ¿Por qué y te el ríes? metalero, ¿qué te pareció mi canción? Y el metalero, ¿tú crees que sí la haga? ¿Sí la armo? ¿Qué pasó, Gale? ¿Oíste feo? Dígale así. No, pero sí, o sea, por más que sepas esta información cuando te sucede, no, te apanicas bien, machín. Pero Sí, es bien, que bien, te, bien, te machín. desespera. ¿Qué más, niños? Como que el no tener el control te desespera. A mí me pasa muy seguido cuando me duermo en el carro. Para ser más específicos, cuando me duermo en el carro y son horas o más de media hora de transcurso. O sea, es decir, me pasa más en carretera. Y me pasa... ¿Se te sube el muerto en el carro, güey? Sí, no, pero es Eso muy está muy seguido, raro. casi siempre. Porque me acuesto y aparte, yo no duermo de una forma muy genial que digan. Yo no soy el típico que duerme, yo duermo así. Si no eres asteric, güey. No. Nadie entonces- creo que es histérico. Güey, yo duermo Durmiendo como en el príncipe de carro. cuento, güey. Yo duermo así. Ah, Así me dormí ayer durante Cumbres Borrascosas. Qué película tan más horrible. Pero bueno, continúa. Y justo me pasa, pero que no puedo ni abrir los párpados. Ok. O sea, pero yo ya soy consciente de que, o sea, estoy durmiendo y es como, me quiero mover. Y normalmente lo que intento mover primero son el cuello. El Ajá. cuello y la boca. Pero no puedo, o sea, de verdad me cuesta mucho trabajo y me duele, porque moverse duele. Al Ajá. intentarse mover, duele. Y me pasa casi siempre, o sea, neta asegurado de que me va a pasar. Y yo le he dicho a Mafe así como de, oye, si ves que me duermo,
de vez en cuando muéveme, pero esta es más dormilona que yo y Sí. nunca me mueve. Y yo, Es que, o sea, es alguien justo. muévame. Es que es justo, o sea, nada más ves de repente lo ves así dormidito y como que solito, o sea, Ian es de las personas en las que empiezas a ver cómo se le mueven los ojos, pero solo en esos casos. Ujú. Empiezas a ver cómo se le empiezan a mover los ojos, como que se empieza a desesperar, y ahí es cuando nada más le hago. Y él, ¿qué pasó? No Sí, me es estés feo. molestando. Es feo. Pero es sí, feo, la verdad no, es que sí. pobre de mi hermanito. Niños, ¿qué más? ¿Otra historia? Ya Pues casi ya. estamos sobre tiempo. Yo estoy hablando guardando de- mi historia más culera para el final, pero... Ok. Hablando de cosas chistosas, Ajá. Una vez mi papá pasa por nosotros Sí. y y entonces nos está contando, no me acuerdo bien de qué, y nos está contando y así, y de repente me dicen, me van a tomar de loco, de verdad me van a tomar de loco, pero necesito que me crean. Y yo, algo le pasó, Ujú. o sea, algo le pasó. By the way, mi papá es como que de las personas menos creyentes. Ah, yo tengo una Espera. que lo hizo creyente, ¿eh? Ok, pero espera, estamos acá primero. Y Sí, 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 este, sí, 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 sí. y me dice, pero neta, o sea, ustedes saben cómo soy, o sea, y saben que no me dejo llevar por estas cosas, pero neta, o sea, y nos empieza a contar las historias que pasaron con Fred. Y yo dije, Brinda contexto a la gente. Fred era el dueño del Teatro Centro Cultural Roldán Sandoval, que en paz descanse. Fred Roldán, Fred Roldán, descansa en poder. el famoso Pinocho. Y que era jefe de mi papá. Y nos empieza a contar todas las historias que ya no sabemos sobre que pues hace presencia. Sí, sí, sí. Y y nos empieza a decir, no, pues ustedes saben cómo soy, y pues desde que llegó, desde que pasó lo de Fred, o sea, ¿no? Y dice, y yo de repente me subo al carro y yo no veo ¿cómo se llaman estas cosas donde recargas la cabeza? Cabeceras. Los Las cabeceras. sí. cabeceras. Y yo no veo las cabeceras del asiento. Ok. Y, o sea, ustedes saben, o sea, porque un día antes se había llevado la grúa el coche. O Y sea, dice- en su cabeza él decía, a lo mejor se llevó la grúa y alguien me voló los Ajá. cabezales. Me los robaron. Exactamente. Y yo los estaba busque y busque y busque. Y yo así. Sí, a mí también me habló desesperado y yo le dije, no sé qué pasó. Ajá. Y entonces dice, y ya nada más, volteo y están ahí. Y le digo, ay, papito, perdóname, fui yo. Tú los Sí. quitaste, ¿por qué Yo los los quité. quitaste? Es que estábamos en el carro, no estábamos haciendo nada. Y ellos estaban súper entretenidos en su plática. Y yo poquito a poquito los fui quitando. Y ya tu papá juraba que era el fantasma de Fred Sí. Roldán que le había quitado Sí. los cabezas. Sí. Vas tú con la tuya. Justamente la mía va del teatro, porque no sé cómo se le dice a las personas que no creen. Escépticos. Mi papá es muy escéptico en este rollo de experiencias paranormales, etcétera, etcétera. Ajá. Pero todo empezó a cambiar justamente a partir De eso, ajá, de ese suceso. de ese suceso tan trágico y triste. Porque de repente había de las personas con las que trabaja que decían, no, es que se me movió esto, no, lo sentí. Y pues mi papá así de, ay, pues sí, pues el aire, no sé. Y a mí me pasó, porque aparte, no sé, no, seguramente nunca ha subido. No, No, o sea, ok. ese teatro yo lo conozco, el foro. Ajá. Pero no, a la parte de arriba donde supongo que cuenta- están los camerinos y así. No, No. no. ¿No? Los camerinos están Abajo. abajo. Donde Arriba. ves que salen Atrás. los... Ajá. Ahí. Arriba que hay como oficinas y así. Arriba hay Ujú. una cafetería, o sea, literal una cafetería, hay barra, refri, mesas, ¿no? Ujú. Y luego si te metes hay un cuarto de espejos. Luego... Un cuarto de ensayos. Ajá, no, hay, normal... Ese no. Sí, a veces sí. A veces sí. Normalmente ensayan en el foro, pero Ajá. O pero es en un el de cuarto de arriba. espejos. Y y todavía si te sigues,
está la oficina, donde es la oficina de mi papá, donde normalmente hace todo lo que hace. Ujú. Y luego están unos cuartos, ¿no? En la parte de arriba, que la gente le tiene pavor a esa parte, porque justamente la oficina tiene unas escaleras, donde hay otro cuarto de espejos, pero es muchísimo más grande. Que Ok. es donde ensayan cuando hay otra función en el foro, lo que sea. Para esto, no sé si has notado que en la parte del foro da hacia arriba, donde hay como un balconcito. Sí. Ese es el pasillo donde está el cuarto de espejos, el primero, y la oficina, ¿no? Pero bueno, X. Nada más para entrar en contexto porque es importante. Sí, sí, sí. Lo primero que me pasa es que yo estoy en la oficina y cierran la puerta de la cafetería porque para que no se escuche el ruido de lo de afuera Ajá. hacia el foro. Entonces, no hay nadie. Nadie. Y entonces, de repente escucho que algo, pum, se cae. Porque hay una mesa de trofeos, como Ujú. de premios, etcétera. Sí, de premios de Se Fred. cae, ajá, Ok. se cae. Qué bueno que lo aclaraste Este- porque ya iba yo a hacer un chiste para burlarme de eso, pero no lo voy a hacer. No, es como un altarcito hacia Fred. Ok, Ajá, perfecto. sí, sí, sí. Y cae y yo salgo y empiezo a buscar así como quién se le cayó, porque pues Buscabas tú a alguien en el piso, ¿a así. quién culpar? ¿A quién culpar? Porque era la única persona yo ahí, dije, Ok. se rompe algo de ahí. Ahí, O sea, yo bye. valí, o Sí. sea, lo veo en el piso, lo levanto y lo vuelvo a poner y me quedo así como, ok, tal vez estaba mal puesto, quién sabe qué. Voy con mi papá y le digo, oye, ¿sabes qué? O sea, por si preguntan lo que sea, te juro que no lo tiré yo. Ya estaba en el piso, no se rompió ni nada, pero pues sí se escuchó el golpe, ¿no? Ajá. Y entonces mi papá me pone una cara blanca, 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 neta. O sea, de por sí mi papá es una persona medio blanca, ¿no? Pero de verdad está pálido. Sí, o sea, no es moreno. No, mi papá no es No es moreno. moreno. ¿No? No. Es Mi que, papá- yo creo que lo que pasa es que como siempre lo veo con maquillaje y cosas, no me... Sí. Mi no papá tengo en mi Está cabeza... soleado, Sí, pero moreno pero no es. no es moreno. Mi papá es de tez Es blanco. blanquita. Sí. Ok. Lo moreno lo Este- sacamos de Miranda. Bueno. Y me dice, Chiste. es la tercera vez que pasa. Ok. Y yo, ¿qué? Y dice, ya nos pusimos a ver que estuvieron bien acomodados para que algo se cayera, corrientes de aire, son pesados. Sí. O sea, una O sea, corriente de aire no los tumba el aire. Y entonces yo así de, qué raro. Acto 2. ¿Cómo se Corte dice? A. Corte A, ¿no? Pasan unas semanas. Estoy en el balcón viendo una obra. No me acuerdo cuál era. De repente, siento que alguien pasa y yo digo, normal. De reojo lo veo con un suéter amarillo. Ajá. Así, o sea, pero lo vi de reojo metiéndose, o sea, no fue así como que me diera chance de voltear completamente. Lo veo de reojo y veo que entra a uno de los cuartos. Ok. Y, o sea, lo vi lo suficiente como para saber que era él, definitivamente. ¿Qué era quién? Fred. Fred. No mames. Neta, te lo juro. O sea, suéter amarillo y jeans, pasando así. Como cualquier persona. Pausa. ¿Ese suéter amarillo es relevante? O sea, ¿en algún Sí, momento sí. lo habían Es visto usando un suéter amarillo? Es relevante porque le digo, bajo y le digo a mi papá, oye, creo que vi a Fred. Y me dice, sí, ay, y ya empezamos, o sea, y ya no le había dado el detalle de cómo venía vestido Ajá, ni nada. Y ajá. me dice, no, y empezaba a salir la plática de él. Y dice mi papá, ay, me acuerdo que siempre usaba un suétercito amarillo. Y yo, no. No sé quién me vaya a creer, quién no, quién me vaya a decir este güey lo está inventando, lo que sea. No me interesa. Y que, no me y que todo interesa. esto es con sumo respeto Ah, a las claro, personas claro, involucradas. Claro. Sumo respeto. O sea, eso simplemente son experiencias que dices, wow, ¿no? Pero O sea, para ti te pasó al lado atrás. el señor Fred. Sí. Mientras yo veía la obra, lo veo de reojo, se mete un cuarto y yo de, wow. Neta, verídico, real. Güey, muy buena, ¿eh? Sí. Muy buena. Porque te pasa con la señora de blanco, la niña, lo que sea. Pero El señor ver del a sombrero. alguien. O sea, sí, a ver a alguien que ya no está. Que tú Ajá. sabes que ya no está. Ajá. Y que lo conociste también. Lo Ajá. suficiente como para saber. Claro. Está cañón. Güey, Está cañón. Qué denso. Ujú. Mafito,
¿Alguna última intervención que quieras contar? No, pues no. ¿Segura? Sí, o sea, nada más las presencias de Fred en el teatro. Que en los teatros se sabe que en Sí. todos los teatros hay presencias, Ujú. ¿no? Yo quiero cerrar con una historia que, digamos que no es paranormal, entre comillas, porque sí sucedió en la vida real, pero fue verdaderamente una historia de terror. Entonces yo la quiero contar por eso. Cuéntala. No, ¿sabes qué? No. ¡Adiós! No. Quédense con la duda. Yo todo triste, güey. No, No, espera. no, espera. No, regresamos a la misma época, misma casa, misma calle Ok, que ajá. acabo de contar sobre esta Ya, época de ya pandemia sé donde cuál. yo tuve esta relación. Ok. Les digo que esa calle pasaban muchas cosas. O sea, estaba en una colonia que supongo que en algún momento fue una colonia de, no sé si de abolengo, pero a lo mejor fue de varo, pero que ya, pues en tiempos recientes, digo, como en toda la ciudad, hay crimen y hay cosas así, ¿no? O sea, la vecina se le metieron a su casa y una señora ya grande y digamos que a la señora la encontraron algunos días después ya. Ajá, exactamente. Inflada. Ajá. Pero bueno, entonces resulta ser que una de estas tantas noches que yo pasaba en ese lugar, digo, contexto rápido, yo con esta expareja hacíamos maratones de cine y de series muy enfermos, güey. O sea, enfermos en el sentido de que empezábamos Sí, a ver tele a todo las el 7 de día. la mañana Ujú. y no acabábamos hasta las 3 de la mañana al día siguiente. O sea, era una cosa sublime. O sea, si alguien se clavaba con una serie, no parábamos hasta terminarla. O como ver todo lo del Hobbit y el Señor de los Anillos. Ajá, durante güey, todo ajá, el 2 día. días y medio, sí. Entonces resulta que una noche estamos viendo, no me acuerdo qué serie, haciendo maratón, y a eso de las 10 de la noche se escucha que en alguna de las casas de los vecinos empiezan a ladrar los perros. Pero de la nada, para quien tenga perros, me van a entender, no siempre los ladridos son iguales. No. Tú aprendes a distinguir los ladridos de tu perro. Hay ladridos felices, hay ladridos que dicen aléjate, hay ladridos que alertan de algo, hay Ujú. ladridos de miedo, hay de todo. Sí. Y estos ladridos, ¿qué encontraste, pelota. Gala? Gala encontró un juguete. ¿Se puede? Sí, Ah, entretente, Gala. Era de Ticani, mi perro que ya no está, y cuando viene Sabina, la border collie de mi papá, siempre se apaña los juguetes. Ahorita Gala ya lo encontró. ¿Quién sabe de dónde lo sacó? Pero bueno. Empiezan a ladrar los perros del vecino. Se oye que es más de un perro, se oye que a lo mejor son dos, y son ladridos de pánico. Ajá, de Sí, son Ajá, ladridos ajá. y o sea, parecen casi gritos. Mi pareja de entonces y yo, me cayó un papabate. mi pareja de entonces y yo, o sea, sí, pausa, y fue como de, ¿qué está pasando? Porque me acuerdo que yo pensé que iban a empezar a ladrar los demás perros y dije, a lo mejor va a temblar, Ujú. porque también pasa. Los animales, sobre todo los perros, sienten esas cosas antes de que pasen. Sí. Ningún otro perro ladró, no tembló, y los perros siguieron ladrando como por 10, 15 minutos, se callaron. Esto fue como a las 10 de la noche. Un par de horas después, como a las 12 de la noche, entre 12 y 1 de la mañana, se empieza a oír en la calle. Para esto les digo que era una calle donde pasaban muchas cosas que luego tú dices, ni me quiero asomar porque no quiero ser parte de. O sea, alguna vez estamos casi seguros de que afuera de la casa se pararon unos policías y traían a alguien en la cajuela, güey. O sea, casi. Entonces, es esas que dices, ¿me asomo? No es mi pedo, ¿no? Wow. Entonces, como a las 12, a las 10 ladran los perros durante un rato. Y como a las 12, 1 de la mañana, se empiezan a oír gritos de una señora en la calle. Pero son gritos, ¿Desgarradores? no, justo no. Son gritos como de alguien que quiere gritar, pero que físicamente le está costando mucho trabajo gritar. Ok. Como... ¿No está pidiendo ayuda? Y Gala se me Está acercó así, bien. ¿estás bien, güey? Sí. Yo, la neta, soy muy collón, güey. Entonces yo dije, no es mi pedo, ¿no? Mi expareja se asomó. Se asoma por la ventana del cuarto y dice, es la vecina. Y yo, ajá.
Dice, está sola en la calle, está gritando, quién sabe qué le pasa. Porque ella, luego me asomé yo también y vi que la vecina estaba caminando de un lado para el otro de la calle, pero así. Te lo voy a interpretar. Y caminaba de un lado para el otro. Nadie salía a su ayuda, nadie salía a su rescate. Y mi novia desde entonces dijo, voy. Y yo, no. Y ella, voy, es la vecina de enfrente de la casa de donde habían estado ladrando los perros. Ok. Y me dice, ven conmigo. Y yo, espérame, estoy descalzo, encuentro mis tenis y voy. Y ella se puso unos chanclas, salió. Y en lo que yo bajo, porque su cuarto estaba arriba, en lo que yo bajo a la puerta de entrada y me estoy terminando de amarrar mis agujetas, veo que regresa ella y me dice, necesito tu ayuda. Y yo, sí, pues ahí voy, ¿qué pasó? No sé si vayas a tener que blipear cosas, yo no creo, pero bueno. Es que la vecina está afuera, está pidiendo ayuda porque el vecino se colgó. Y yo, ¿qué? Y está gritando porque pues lo encontró. Entonces, pues ayúdame. Y salí como pedo. Ella se dedicó a contener a la vecina porque la vecina estaba en completo estado de shock. Sí, güey. O sea, era su marido. Era su marido. No. Ahí va el contexto. El contexto va ahorita, ¿no? Porque hay un contexto previo, pero Ok. el punto es que la esposa lo encontró, la esposa estaba en completo estado de shock. Yo no recuerdo haberle hablado a la patrulla, no recuerdo si la que era mi novia lo hizo. Alguien le habló a las patrullas y alguien le habló a los paramédicos. Y la neta sí llegaron así. Llegaron como 3 patrullas, como 2 ambulancias. Entonces estaban conteniendo aquí, porque la esposa estaba en estado de shock completamente. Y para esto te digo, me dijeron, el vecino se colgó. Y en lo que llegan los peritos, los oficiales, los policías, pues están entrando y saliendo de la casa. Alguien saca a los perros, que eran 2 perritos chiquitos que estaban también como súper sacados de pedo, güey. Ajá. Mi teoría es que empezaron a ladrar cuando el tipo se colgó. Sí. Ajá, sí. No, que entraron en pánico. Y entonces, ya salieron todos los vecinos y la madre. Y recuerdo un momento en el que entra un policía a la casa y deja la puerta abierta. Y yo nada más hago así. Y lo vi, se había colgado en su sala, Ajá. ahí directo, no, o sea, se veía perfecto. Y recuerdo que lo que más me llamó la atención fue que, número 1, no me asusté. Número 2, fue, se los pregunto a ustedes, cuando en una serie, una película, algún trabajo de ficción, muestran a alguien a quien colgaron, ¿cómo está acomodado el cuerpo? O sea, la cabeza, ¿cómo está acomodada? Sí, pues como De lado o para abajo. Ajá, ¿Estás de acuerdo? sí. A mí lo que me llamó la atención es que el güey estaba viendo hacia arriba. Ok. El güey estaba así. Me llamó mucho la atención. Dije, mira, la vida no es como en las películas. Ajá. Me acuerdo perfectamente de cómo estaba vestido. El güey llevaba una playera como naranja con blanca a rayas, jeans y estaba descalzo. Y sus piecitos apenas, o sea, si este es el suelo, sus piecitos estaban como a esta altura del suelo. O sea, tampoco fue a mucha altura. Y fue un cagadero, o sea, fue verdaderamente un cagadero. Entonces resulta ese contexto, vamos a viajar al pasado. Resulta que pues este güey ya tenía antecedentes de que estaba loquito y de que la señora vivía una relación de violencia muy fea. Hubo un día también que yo estaba con mi novia viendo películas, viendo series y igual se empezó a escuchar a esa señora gritar, pero a plena luz del día, güey, eran como las 3 de la tarde. Y entonces cuando nos asomamos para ver, la señora está gritando, ayúdenme, alguien háblele a una patrulla. Y sale a la calle y trae así la ropa rota, el vestido, de que pues yo creo que se le estaba agarrando a trancazos, güey, o algo. Y yo le hablé a la patrulla. Yo le hablé a la policía y le dije, está pasando esto, la dirección es tal, no quiero dar mi nombre, pero, o sea, lo estoy viendo suceder porque soy vecino. ¡Ayuda! No, enseguida mandamos una unidad. No me acuerdo cuánto tardó la unidad en llegar, pero pues el güey se ve que le soltó varo y los policías se fueron. Y ya investigando, ya después de todo el suceso, resulta que esta señora, creo que tenían una hija en común, o 1 o 2 hijas, o sea, estaban casados, tenían hijos. Y la señora no pudo más, con justa razón. Y lo voy a decir así, y la señora tuvo los huevos de salirse de la casa.
Ujú. Y el señor le dijo, pues si me dejas me voy a matar. Y entonces no sé a dónde se fue la señora, creo que se fue a otro estado donde Ujú. vivían los papás de la señora. Pero de alguna manera seguían manteniendo comunicación, ya sea que se mandaban mensajes de regresa o si no te vas a arrepentir. O sea, sabía la señora que el güey, digamos, que seguía vivo porque le llegaban mensajes. Y al parecer un día ya dejó de contestar el teléfono y no contestaba y no contestaba y no contestaba. Y se regresó de donde estuviera escondida la señora o refugiada la señora y llegó a la casa Ajá. a las 12, 1 de la mañana y encontró al marido ahí colgado en la sala. Inventes. Se la cumplió, le dijo si me dejas me mato y se la cumplió. Y creo que la parte más terrorífica, güey, es que al poco tiempo se regresó la señora con las hijas a vivir en esa casa. No manches. No sé si sigan ahí, pero sí me consta que al menos durante un rato se regresaron a vivir a esa casa. Qué miedo. ¿Cómo ven? Experiencia paranormal no es porque sí sucedió, pero... Güey, Qué lo tenía miedo. yo que sacar de mi ronco Sí. pecho. Mi familia ya conoce esta historia, pero ahora la estoy abriendo aquí con el público en general. Muy cabrón. Es que está muy densa. Muy denso, güey. Muy, muy, Wow. muy denso. Niños, ya nos pasamos de tiempo. ¿Alguna última cosa antes de irnos? Sí. ¿Qué pasó? ¡Adiós! No sabemos yo si no. estamos solos, pero esta noche algo nos va a escuchar. Sí. Es correcto. Acuérdense de que si en algún momento de la madrugada están en su cama y sienten que algo les observa desde el techo, no volten, porque a esa criatura no le gusta ser observada. Gracias por escuchar este encendido podcast, el podcast donde hablamos de todo un poco y un poco de todo antes de que nos espanten y nos jalen las patas en la noche. Yo fui Aitan Miranda Yo soy Mafito. Ian. y nos vemos, bueno, les deseamos bonita semana, hoy que es lunes, Sí. y Yes, sir. hasta la próxima. Hasta la próxima. próxima.